Creed en sus profetas. Sábado, 27 de noviembre 2021. Hebreos 9. Jesús y el santuario superior. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaba un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Jesús, el sacrificio perfecto y final. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Porque donde hay un testamento, es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto, el cual Dios les ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con esos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre, en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. El verdadero reavivamiento. Capítulo 2. Las conversiones.
falsas o verdaderas, ya no hay condenación. Si bien la vida del cristiano debe caracterizarse por la humildad, no debería estar marcada por la tristeza y el autodesprecio. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que siempre estemos bajo condena y tinieblas. Andar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es evidencia de humildad verdadera. Podemos ir a Jesús y ser limpiados y permanecer ante la ley sin vergüenza ni remordimientos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, victoria y gozo en Dios. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Con razón, declaró Nehemías, el siervo de Dios: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Y Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:4, Primera a Tesalonicenses 5:16 al 18. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación, según la Biblia.